Es un gusto saludarlos. El Señor nos ha concedido recorrer ya prácticamente 2/3 partes del año 2024 y estamos entrando al último tercio. Quizá también han escuchado esto, que algunas personas han dicho que a diferencia de otros años, en este último cuatrimestre de 2024 habrá cambios muy importantes. En México hay un cambio de gobierno, posibles reformas de gran relevancia. En Estados Unidos también habrá unas elecciones muy importantes. Pero en todo esto sabemos que Dios es soberano sobre todo lo que permite en el mundo y que Él usa todo para guiarnos en sus propósitos. De hecho, los cambios más importantes en los que nos conviene ocuparnos no son los externos, que tienen que ver con los países, sino con los internos, los del corazón, los que tienen que ver con nuestra manera de pensar, con nuestros hábitos, con nuestro carácter, en cómo vivimos nuestra vida de fe. Y en estos cambios tenemos en verdad que ocuparnos, pero cuando hablamos de cambios internos, entonces recordamos que no es fácil cambiar, porque podríamos tener muy arraigadas algunas costumbres y pensamientos. Puede haber en nosotros ideas o formas de ver la vida que ni siquiera pensamos que las debemos de cambiar. Estamos acostumbrados a ellas y pensamos que están bien. Pero la fe cristiana siempre nos llamará al cambio, siempre nos llevará en el cambio. Romanos 12:2, por ejemplo, dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y así como Dios le dio su ayuda y su gracia a los primeros cristianos para que ellos cambiaran a pesar de sus costumbres tan arraigadas, Dios nos va a dar a nosotros también la misma gracia y el mismo favor para que cambiemos y seamos encaminados en una vida de fe como es agradable ante Él. Y cuando hablamos de los primeros cristianos y en cómo ellos cambiaron, porque nos conviene ver este proceso en ellos, porque es también nuestro proceso, debemos recordar el tipo de costumbres que ellos tenían muy arraigadas. Una de estas prácticas arraigadas era la de los sacrificios, y esa costumbre no era mala en sí misma, porque era una enseñanza de la ley de Moisés. La mayoría de los primeros cristianos eran judíos, y esta práctica estuvo arraigada en ellos por muchos años, más o menos 1500 años, y podríamos decir que ellos nacían y morían con la cultura de los sacrificios. Y solo para recordar el nivel de arraigo de esta práctica en ellos, Éxodo 29 nos dice que cada día se ofrecían 2 corderos, uno por la mañana y uno por la tarde. Y también cada fin de semana, en el 7º día, se ofrecían 2 corderos adicionales. Esto está en Números 28. Y cada inicio de mes, en la luna nueva, porque su calendario es lunar, según Éxodo 28, también se ofrecía ahí un sacrificio. Y después también tenemos la Pascua. La Pascua era de forma anual, en familia se reunían, y Éxodo 12 nos recuerda que ahí comían la Pascua. Y había además otros momentos especiales que ellos presentaban ofrendas de animales según la ley. Podemos ver el nivel de arraigo de esta costumbre. Ellos en verdad nacían y morían con esta costumbre. Pero cuando vino Cristo, Dios les dio su gracia y su favor por medio de la doctrina de los apóstoles para guiarlos a una nueva vida de fe y un cambio en sus prácticas. Y si ellos en la gracia de Dios pudieron entender que era necesaria una transición, también nosotros podemos prepararnos en Cristo para entender y aceptar y avanzar en los cambios que Dios tiene para nosotros, para que tengamos una vida de fe que sea agradable para Dios. Recordemos que antes de que el Señor viniera, todo lo que los judíos sacrificaban anunciaba aquel perfecto sacrificio de Cristo, que iba a venir para el perdón de los pecados. Ellos veían que para el perdón de sus pecados tenía que haber una muerte sustitutoria de un cordero inocente y sin mancha. Ellos sabían que la muerte era necesaria para el perdón de los pecados y veían morir un corderito sin mancha, inocente, el mejor. Y ellos
Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pudieron entender el sacrificio sustitutorio y perfecto de un inocente, del Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, y ellos entendieron que ya no era necesario continuar con aquellos sacrificios de la ley, sino poner su fe en Cristo. Pero, ¿qué debían hacer ahora que ya eran cristianos? Ya no presentar ningún tipo de sacrificio ante Dios. Ellos antes se presentaban. Pero, ¿qué debían hacer ahorita? Para aclararles esto, el autor de la epístola a los Hebreos cierra su carta explicándoles precisamente cuáles son los sacrificios que agradan a Dios. Y con este tema preparó a la iglesia para una vida de fe que fuera agradable o acepta ante Dios. Esto fue un gran cambio para ellos y sin duda es el cambio más importante en el que tenemos que pensar nosotros también, en cómo vivir una vida de fe que sea agradable ante Dios. Al final de la epístola de los Hebreos, en el último capítulo, número 13, en los versículos 15 al 21, el autor sí instruye sobre cómo deben ahora presentar su servicio para Dios. Pero es muy especial y es una gran bendición para nosotros que esta instrucción sea como encaminarnos para una vida distinta. ¿Estamos nosotros dispuestos a encaminarnos hacia una vida que sea agradable para Dios? Vamos a empezar leyendo lo que el autor escribió en los versículos 15 y 16 en la parte final de la epístola, que dicen: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El autor, guiado por el Espíritu Santo, ordenó este mensaje final del autor iniciando con una declaración doctrinal, un fundamento doctrinal. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Después habló de 4 ejemplos de sacrificios o servicios que agradan a Dios: la alabanza a Dios, el hacer bien y la ayuda mutua, la sujeción pastoral y la oración específica por una necesidad que se menciona más adelante en la epístola. Y después hay una conclusión de la epístola. Y en esta conclusión les confirma, mediante una bendición, que Jesucristo es el verdadero sacrificio que agrada a Dios y que en su sacrificio toda nuestra vida y todos nuestros hechos son agradables. Entonces vamos a iniciar revisando el fundamento doctrinal. Qué importante es que en las lecturas bíblicas está para nosotros puestos los fundamentos doctrinales o fundamentos teológicos, porque ellos nos confirman que no hay desviación del mensaje de la fe. Ellos nos dan solidez espiritual y doctrinal. Por esto dice el texto que leímos: ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, mediante Cristo. Aquí está, en esta palabra, mediante Él, está el fundamento doctrinal que resalta el autor, que es el de la exclusiva mediación de Cristo entre Dios el Padre y nosotros. Y este es un fundamento doctrinal que también está explicado en 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no se trata de cambiar por cambiar, o de aceptar todas las novedades o modas evangélicas, porque los fundamentos doctrinales no cambian, son fundamentos, y de hecho, todo cambio de nosotros debe dirigirnos hacia los fundamentos doctrinales. Todo cambio verdadero y duradero nos debe guiar a la doctrina bíblica y a su aplicación a nuestra vida mediante la obra del Espíritu Santo, porque en la doctrina bíblica es donde somos salvos, guardados y santificados. Por esto, cuando se habla de los sacrificios para Dios, la frase de un solo mediador o mediante Él excluye cualquier otro camino.
y nos recuerda que solo por medio de la fe en Cristo y su obra en la cruz podemos acercarnos al Padre y ofrecerle nuestro servicio. En otras palabras, la mediación de Cristo no solo aplica para salvación, sino para cualquier otro servicio que queramos hacer para Dios. No hay forma que podamos servir a Dios sino mediante la fe en Cristo. A veces somos descuidados en esto. A veces pretendemos servir a Dios olvidando la mediación de Cristo y su obra acepta ante el Padre. Oramos como si orar en sí mismo fuera agradable a Dios. Ofrendamos pensando que el solo hecho de ofrendar ya es agradable a Dios. Cuando compartimos el Evangelio a otros, pensamos que ese solo hecho ya es agradable a Dios en sí mismo. Servimos a nuestra familia como si eso en sí mismo fuera agradable a Dios. Muy fácilmente olvidamos la fe de la única mediación de Cristo y nos volvemos a las creencias de las obras propias, de las obras buenas entre comillas. Como dijo el apóstol Pablo, es muy fácil que nos deslicemos de la fe en la única mediación de Cristo para ser agradables ante Dios y nos volvemos a la creencia de que hay obras que en sí mismas agradan al Padre. Y eso pasa cuando al ofrendar no pensamos en la única y perfecta ofrenda de Cristo en la cruz. Aquella ofrenda que abrió el camino para que nosotros pudiéramos ofrendar en la fe de la ofrenda de Cristo. Y cuando al orar no pensemos en nosotros mismos como que nuestra oración fue agradable porque quizá lloré o porque quizá derramé algunas lágrimas, pero no es agradable en sí misma la oración, sino por medio de Cristo. Entonces lo que está enseñando el autor es que sí podemos ofrecer a Dios nuestras oraciones, cantos, ofrendas, servicios, pero siempre en la fe de la ofrenda de Cristo en la cruz. Hacer esto nos guarda del orgullo religioso y de la fe en las propias obras. Antes de venir a Cristo éramos orgullosos. Quizás ayudábamos a los necesitados, pretendíamos ser buenos padres o esposos, menospreciábamos lo que otros hacían, pero cuando Dios nos llevó al arrepentimiento fue porque nos mostró que nuestras obras en realidad son trapos de inmundicia. Como dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso dice Isaías. Por esta razón, cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos que aún lo que pensábamos hacer bien no es agradable ante Dios. Y para no volver a confiar en nosotros mismos como justos, ni en nuestras propias obras, debemos ofrecer a Dios mediante Él, mediante Cristo. Y mediante la fe en Él y de todo su servicio, en esa fe debemos ofrecer a Dios nuestra vida y nuestras obras. Es muy fácil que nos deslicemos a la creencia de las buenas obras. Creemos que por haber hecho algo que aparentemente es bueno, y muchas veces por eso nos olvidamos de la mediación de Cristo, como aquel del que el Señor habló en el Evangelio de Lucas 18, 11 y 12. Recuerdan que el Señor vio a algunos que confiaban en sí mismos como justos. Y Él dijo, el fariseo puesto en pie oraba para sí, es decir, que no oraba para Dios. Pero él oraba para sí mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Aquí vemos el orgullo, el menosprecio a los demás, el creernos mejores, que es un orgullo que se produce por la vida religiosa. Y este fariseo dijo, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Por esto, hermanos, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando damos alguna ofrenda o hacemos cualquier otro servicio sin la fe y la memoria del servicio de Cristo, en realidad todo lo que hacemos es para nosotros y no para Dios. Nos sube para Dios.
Hay veces que nuestros servicios para Dios son mecánicos, son como un deber. Ya hice mi tarea, una práctica, pero no hay fe, no hay entendimiento, no hay memoria en la obra de Cristo. Y cuando eso le pasó al pueblo de Israel, Dios les habló fuertemente por medio del profeta Isaías. En el capítulo 1, versículo 11 dice, Dios les dijo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos? Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, les dijo Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Así son las obras sin fe, así son las obras mecánicas. Cuando no hay una vida de arrepentimiento, cuando no hay una vida de justicia delante de Dios, no solo no somos agradables, sino que Él pide que incluso ya no presentemos esas ofrendas o esos servicios. Por esto, qué importante es que seamos encaminados hacia una vida que en verdad sea agradable a Dios, entendiendo los fundamentos doctrinales. Por esto, cuando hacemos algo en el nombre de Cristo, tampoco eso debe ser una frase ritualista, como decir, en el nombre de Jesús, ya dije la frase, ya estoy bien, no, sino se refiere a hacer algo en la memoria de Él y de lo que Él hizo, en su vida y en su muerte y su resurrección. En esa fe debemos nosotros ofrecer todo, porque esa es la fe de la exclusiva mediación de Cristo, y entonces podemos servirle y servir a los demás en su nombre. Cuando oramos debemos recordar las oraciones de Cristo, que éstas fueron agradables para Dios, y entonces orar en su nombre. Cuando trabajamos, cuando salimos a trabajar, debemos recordar el trabajo del Señor y trabajar en su nombre. Cuando predicamos a otros, nos conviene recordar las predicaciones de Cristo y entonces compartir el Evangelio en su nombre. Cuando somos pacientes, debemos recordar la paciencia de Cristo y servir entonces con paciencia en su nombre. Lo mismo debemos hacer cuando nos negamos a nosotros mismos para servir a otros. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y en esa fe basada en el fundamento doctrinal de la única mediación de Cristo, el autor menciona 4 ejemplos de sacrificios o servicios para Dios. Y decimos que son ejemplos porque no es una lista exhaustiva o limitativa, sino que, como hemos visto, todo lo que hacemos en la vida debe ser hecho en la fe de Cristo. Pero esta lista dice lo siguiente. Por ejemplo, la alabanza es un sacrificio agradable para Dios. El versículo 15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y ya vimos que no es cantar por cantar, sino una vida dedicada para exaltar a Dios. Una vida dedicada para exaltar a Dios. Número 2, habla del ejemplo del servicio práctico. No se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Podemos servir a otros desde que nosotros podemos ser amables o hasta ayudándoles en sus necesidades, incluso negándonos a nosotros mismos en bien de los demás, en la fe de Cristo. Número 3, la obediencia a las enseñanzas bíblicas de los pastores. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Esto no es una exhortación bíblica a la obediencia ciega, sino es una exhortación a la obediencia de las Escrituras que enseñan los pastores.
Y número 4, el cuarto ejemplo, las oraciones por los hermanos. Dice el autor de la epístola: oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Bueno, estos son los 4 ejemplos de servicios o sacrificios, porque implican la negación de uno mismo. Y esto se puede presentar de forma agradable para Dios siempre en la fe de la exclusiva mediación de Cristo. Y finalmente, el escritor termina este mensaje, y de hecho toda su epístola, con una bendición para la iglesia. Cuando cierra la epístola de Hebreos, no cierra como con nostalgia, sino cierra con una bendición para la iglesia. Una bendición que está fundada en la doctrina de la ofrenda de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Una bendición para que Dios nos haga aptos en nuestro ser entero para ser agradables ante Él y entonces sí para hacer su voluntad. ¡Qué bendición tan especial! Una bendición para ser agradables ante Dios. Este cierre de la epístola lo que hace es dirigir a la iglesia, dirigir a cada uno de nosotros o encaminarnos. Es una bendición que nos apunta, que nos prepara en un sentido hacia aquellos cambios que Dios quiere llevar en nosotros en los días que están por venir. Porque esta bendición dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque nos recuerdas este llamamiento continuo de tu palabra para tener una vida agradable delante de ti. No volvernos a las prácticas mecánicas, no confiar en nuestras obras, no olvidarnos de Cristo, ni de su obra, ni de su vida, ni de sus enseñanzas, ni de sus oraciones, ni de cuando Él partía el pan, ni de aquella provisión, ni de sus milagros. No olvidarnos de su vida y tampoco de su muerte, de su ofrenda, de su sangre derramada, de su clamor en la cruz para que tú nos perdonaras. No olvidarnos de ninguna de sus palabras. Qué importante es que leamos los evangelios porque nos recuerdan la memoria de Cristo para que en su memoria y en su nombre hagamos todo lo que hacemos en la vida, para que todo sea verdaderamente presentado delante de ti y tú, en tu gracia, en tu Hijo, recibas todo lo que somos y todo lo que hacemos. Te pedimos que nos encamines en esta bendición, que esta bendición sea para nosotros y que nos encamines para que en Cristo, tu Hijo amado, tengamos una vida agradable, un servicio agradable para ti. En el precioso y glorioso nombre, en su memoria, en la memoria del nombre de Cristo y en la memoria de lo que Él hizo, oramos y te lo pedimos. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi
amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. And